Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Rock sin Banderas. Muchachos, de verdad, el día de hoy, así como Pulp Fiction, como la película, y sabemos que la tiene en la parte de atrás. De verdad, estamos súper emocionados y nos da mucha alegría de tener un amigo de la casa, de verdad, mi querido Gilbert Cáceres, que nos da, como dicen, nos da ese honor de estar en el programa. Mi querido Gilbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El aplauso para ti. Muchísimas gracias por estar en el programa. Y te cuento también que mi querido Fernandito, el profe del rock, está con nosotros el día de hoy. Oye, te cuento, mira, de verdad, llegando al tercer año, creo que ya vamos más de 3 años, si no, ¿ah? Eh, a tercer año de Rock sin Banderas, no, 3 años y medio ya estamos acá, 3 años y medio de casi Rock sin Banderas. Yo podría decir 4. Yo empecé este proyecto un año, medio año antes de que conozca a Fernando. Y ya, mira, de verdad, 4 años haciendo Rock sin Banderas. Y mira, de verdad, ustedes han sido parte muy primordial del programa. Ustedes fueron casi uno de los primeros entrevistados. Nuestro querido amigo, colega tuyo, casi hermano tuyo, él fue el padrino del programa de Rock sin Banderas y ahora tu persona. De verdad, me da mucha alegría que podamos contar de verdad contigo. Estábamos bromeando por interno, pero sabemos que eres una persona muy ocupada, mi querido Gilbert, de verdad, y eso me alegra, me ayuda, me entusiasma siempre. La persona que hace música, de verdad, las personas que hacen música, no es que la lleven fácil, este es un camino difícil a veces y a veces bonito, pero y constante que uno tiene que hacer todos los días, todos los fines de semana, el interactuar con el público, el llenarse de su energía cuando uno está en el escenario. Wow, es tan bonito y tan regocijante el poder estar en un escenario. Pero mi querido Gilbert, yo me voy a callar por un ratito y de verdad te vamos a escuchar. Felicitaciones, bienvenido al, como dicen, 2026. Como dicen, más vale tarde, pero nunca, ya casi llegando, ya casi al final del mes de enero. Pero también cuéntanos dentro de ese proceso cómo recibiste tu año nuevo también. Y bueno, ahora sí, me voy a callar para escucharte y después te cuento que le doy la pelotita a mi querido Fernando para que también te haga preguntas, porque él desde la mañana ha estado como un niño inquieto. Cada 2 horas me mandaba mensaje, me decía, Joseph, no te olvides que tenemos a Gilbert. 2 horas pasaban. Joseph, por favor, no te olvides. Mándame el link. De verdad, que se nos va, se va a ir Gilbert a otra fiesta, porque él es Solo el como, fiestado pasa. ajá, él es como la pizza. En cualquier momento lo llaman y hace el delivery. De verdad, pasaron 3 horas. Joseph, por favor, no te olvides que Gilbert va a estar hoy día en el programa de Rock sin Banderas. Oye, y hace media hora recién me mandó otro mensaje. Joseph, por favor. De verdad, muy impaciente el día de hoy, mi querido Fernandito, todo con la emoción de poder entrevistarte. Mi querido Fernando, te voy a ceder la pelotita para que le hagas después las preguntas. Pero Gilbert, por favor, vengamos con esa introducción, de verdad, nosotros muy emocionados cada vez que contamos con tu presencia. Gracias, Joseph, y saludos, Fernandito, buena onda. Agradezco mucho la invitación, de verdad, el que estén, pues, pensando en mi persona y en mis canciones para el programa de ustedes aquí en Roxy Banderas. Bueno, mira, yo creo que gracias a ustedes estoy comenzando el año con pie derecho, porque hasta donde yo veo ahorita es la primera entrevista que tengo eh, ahorita en un medio y les agradezco mucho que ustedes que hayan pensado en mí, de verdad. Seguimos aquí, como bien lo dices tú, como un artista sacrificado, luchando, creyendo todavía en el arte, creyendo que
se pueden hacer las cosas, y también dándome cuenta de que realmente cada vez hay más y más personas que comienzan a seguir mi música, y eso de una u otra manera empiezan a verse ciertos frutos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ahora sí, cuéntame, a ver, ¿cómo recibiste el año nuevo? ¿Ustedes tienen cábalas? Cábalas nosotros le mencionamos usualmente a supersticiones. Muchos dentro de esas supersticiones tienen un color favorito, un rojo, un amarillo. Muchos se ponen algo especial en los pantalones, por ejemplo. Por favor, no me lo tomes a mala, no me lo tomes a mal ahí, mi querido Gilbert. Sí. Se ponen lenteja, muchos se ponen arroz para traerse buena aura. Otros agarran una maleta vacía y salen afuera de su casa y le dan una vuelta a la manzana, como para desear de que todo el año esté acompañado de viajes, de repente de tours. Otros de repente empiezan a comer la uva y se agarran 12 uvas y por cada uva te ponen un deseo. Hay otros que dice de que como premonición, dice que besan a la primera persona que estén al lado de él. A veces hay unos que terminan saliendo del closet, pero bueno, eso ya es cuestión de ellos. Cuéntame, ¿cómo fue el caso tuyo? Fíjate que, bueno, lo pasé con mis hijas prácticamente, y mi esposa, y con unos amigos que no sé si tú has visto, si sigues las páginas, pues toco mucho en un lugar que se llama Coffee Lake, que queda Claro, claro. enfrente del lago Ilopango. Para comentarte, yo sé, y Fernando, el lago Ilopango es un cráter que cubrió de cenizas todo el planeta. Imagínate, en una erupción que hizo, cubrió de ceniza a todo el planeta, oscureció el planeta la erupción de este coloso, y enfrente de ese lugar, pues toco de vez en cuando y soy bastante amigo de los dueños, y pues entonces decidí ir a pasar el año nuevo en esa montañita frente al lago Ilopango. Pues no hice nada de eso de las uvas ni de correr con una maleta. Mi cuñado sí lo hace, y creo que le funcionó 3 veces este año que pasó, pero pero sí creo mucho en que hay muchas cosas que ya están alineadas, y creo de que, como dicen los del Islam, dicen que todo está escrito. Yo creo que hay muchas cosas que sí ya están alineadas para que tú las puedas vivir. A veces, aquí donde me ves, a mí me ha dado un tráiler, me levantó con mi carro y se acercó el policía y preguntó, ¿hay heridos? Y yo salí ileso después de que el parabrisas hiciera añicos, el tablero, mi puerta, porque me dio de este lado y no me pasó nada. Entonces yo sí creo firmemente de que hay un propósito que Dios tiene con uno, y uno ha sido pues el compartir la música, que es el talento que Dios me ha dado, ¿va? Perfecto. Bueno, Fernandito, te paso la pelota y bueno, como dicen, todos esos minutos de espera, hermano mío, en este momento se hacen realidad. Es tu momento, así como dicen. Continúa. Bueno, gracias por el pase, Joseph. Muy buenas noches con todos del programa Rosy Banderas. En febrero es mi tercer año en el programa. En febrero yo me recuerdo que para acatar un poquito, que en febrero de 2023 Joseph bueno, me entrevistó a mí primero antes de comenzar el programa. Un poquito voy a hablar de esa parte. Ahorita tengo las preguntas, mi estimado amigo Will Gilbert. Ya son 3 años que estoy en el programa de Rosy Banderas y yo estoy feliz y contento. Bueno, esa parte no más quería decir. Bueno, Gilbert Cáceres, bienvenido al programa. No es segunda entrevista que hago contigo. Ya un gran amigo, un gran compañero, un gran músico. Saludando a toda esa lindísima gente de Frequency FM. Y mira, que, bueno, recuerdo la primera entrevista, nos contaste sobre el programa Yo Soy. Tú saliste a cantar, metiste un casting, todo eso. ¿Cómo, dime las novedades que tú has tenido, las novedades desde esa entrevista del año pasado hasta ahora? Cuéntanos qué novedades en tu música, qué proyectos has tenido, qué proyectos tienes, cuéntanos. Bueno, mira, la verdad es que en la música es algo de no detenerse, ¿va? He estado últimamente trabajando con muchos poetas, y he estado musicalizando poesía de las obras de ellos. Es un reto que a mí bueno, como lo dice la palabra, un reto, porque es algo a lo que yo no estoy acostumbrado. Trabajo mis letras, trabajo mi inspiración,
pero el poder, ¿cómo se llama? Trabajar sobre las letras de otros artistas, hay un primer paso y es el proceso de que me comenten cómo fue que escribieron eso, qué tanto le impactó y cuando aquello que me cuentan logra, pues, interiorizarse en mí, es cuando yo empiezo a escribir. Hace poco un escritor me dio un libro y que le escribiera me contrató para que escribiera dos canciones de esas historias, que eran como 10 páginas por historia, imagínate. Y entonces cuando le mando la primera, porque solo he hecho una ahorita, me dice, resumiste todito lo que yo quise dar a entender en 10 páginas. Entonces, ha sido una experiencia bien bonita y ahorita pues me he dedicado a eso, a estar escribiendo. También he estado trabajando un poquitito, explotando, no la inteligencia artificial, pero no desde el punto de vista de la composición, que yo de eso sí estoy un poquito en contra, pero sí he estado trabajando la inteligencia artificial creando videos que representen mis canciones. Mm, interesante. Pues eso de la poesía, mira, que es a ver, es la primera vez, o pocos músicos he escuchado, he visto que ponen, que mezclan la poesía con la música. Bueno, eso de la poesía, ya que estás hablando y contando, es justamente, bueno, creo que pocos artistas o algunos artistas en estas entrevistas les hemos preguntado también sobre la poesía. Algo nos comentaba, pero por lo que veo, tú estás más, pegado lo que es la poesía con la música. Te hago la pregunta, ¿cómo descubriste el don de la poesía? ¿Cómo has descubierto el don de la poesía? ¿Cómo te nació ese don? Cuéntanos. Mira, antes, y bueno, yo creo que no sé si ustedes andan por mi edad o no, pero el hecho de que antes no existieran dispositivos ni nada por el estilo, no sé si te acordás que todos teníamos cierto grado de escribir poesía cuando estábamos en séptimo grado, octavo, noveno, y las hacíamos para alguna chica que también nos gustaba de esa época. Y cuando comencé a escribir de todo ese tipo de cosas, me comencé a dar cuenta y comencé a investigar poetas como Antonio Machado, como Miguel Hernández, ya, y empecé a dedicarme a buscar ciertas palabras técnicas. Por eso, si vos te das cuenta, muchas de mis canciones llevan ciertas figuras poéticas. En mi país, cuando hay gente que habla de mis canciones, habla de que son poesía en sí, ¿verdad? Entonces yo creo que una buena canción es aquella que no solo va a dar a conocer algo, sino que lo da a conocer con estilo, con sentimiento, con delicadeza. ¿Tú crees que, bueno, eso creo que otros cantantes cuando cantan y recitan un poema lo hacen de diversas formas? En tu caso, ¿tú crees de que la poesía ha sido una manera especial, uno de los instrumentos principales, instrumento, como decir, una forma especial de crear canciones en la manera más sentimental, en la manera más humana? Por ahí habrás encontrado un poquito más canciones románticas si es que la cantas por medio de la poesía. ¿Tú crees que has encontrado en la poesía algo más especial, más humano, más sentimental en tus canciones? A ver. Sí, creo que la poesía es como el algodón en el que se puede depositar algo delicado, ¿verdad? Como para poder sobrellevarlo, por sobrellevar una melodía con poesía es lo mejor que puede existir, a la mejor combinación. En el caso, como te digo, el saber también y crear ciertas figuras poéticas, saber decir las cosas con estilo. Por ejemplo, hoy que estamos viendo problemas que existen con lo que pasó en Venezuela, con lo que está pasando con Groenlandia, y nos damos cuenta que se habla de guerras aquí, guerras allá, solo me hace recordar, por ejemplo, una canción que escribí para Costa Rica que se llama Canto por mi tierra, que habla del artista Juan Carlos Chavarría de Costa Rica, que él destruye armas de guerra y las convierte en obras de arte. Entonces, hace mucho tiempo él me pidió que escribiera una canción, la escribo y entonces hay fragmentos que dicen, por ejemplo, cubriré con colores las heridas de las guerras. Entonces, simplemente me estoy ahorrando el decir, voy a pintar fragmentos de armas de guerra y decirlo de una manera más poética, ¿va? Cubriré con colores las heridas de las guerras. ¿Entendés? Entonces, y esa es la forma de saber decir las cosas, esa es la forma de poder presentar a la gente algo no común o tan visible, sino algo que lo puedan sentir la delicadeza y el cariño y el talento con el que se preparaban. Qué interesante de verdad. Mira,
Ahora hablemos un poquito más especial de lo que es la tecnología. Tú, con el avance de la tecnología, creo que la música ahora está evolucionando. Siempre la música evoluciona. Hay cambios ahora en lo que es ya sea el género de rock, balada, música urbana, hasta la misma salsa. Hay cambios por la tecnología. Creo que ahora la gente comúnmente hoy en día prefieren con un buen celular grabar tu voz, tu canción, punto, y ahí está la canción grabada, cosa que hace años sin tecnología era bastante diferente. ¿Cómo, cómo ves la tecnología hoy en día? ¿Cómo ves la tecnología hoy en día en la música, en tu música? ¿Cómo ves la tecnología? ¿Avanza, evoluciona? En el caso tuyo, a ver. Bueno, creo que en cuanto a las redes puede que sí. Yo veo, por ejemplo, las estadísticas de audiencia que tengo en Spotify y todo eso, y ver que me aparece Perú, que me aparece por allí países eh, como Alemania, países México, Guatemala, que son mis hermanos vecinos, pero ver que también me aparece en Sudamérica muchos oyentes. Eso se debe más que todo a las redes, a la tecnología, al alcance que estos tienen. Y siempre en mi país me apoyan, pero mi música ha trascendido mucho más allá. Y créeme, así como tú, Fernando, que estás allí conociendo y hablando conmigo, con Gilbert Cáceres, así hay mucha gente que me escribe de otros, ¿por qué no venías a Puebla? ¿Cuándo venías a este lugar? Y creo que este solo es el comienzo, la punta de un iceberg que pronto va a darse a conocer completamente. No pierdo la fe de que el arte va a terminar haciendo justicia. Mm, qué interesante, qué interesante. Ya tengo un poquito más de conocimiento sobre eso también de la tecnología en la música. Bien, a ver, ahora Joseph, ya hemos comenzado el programa con un buen pie, o sea que con un buen inicio, de verdad, y veo de que es un hombre muy talentoso y un gran amigo. Ya creo que Joseph tiene más preguntas que hacerte a ti. A ver, adelante Joseph. Claro que sí. Oye, mi querido Gilbert, la pregunta del millón. Tu canción que siempre te trae muy bonitos recuerdos. ¿Cuántas veces esa canción te la piden al año o en cada presentación? De verdad, es una canción, es un éxito que de verdad que te va a llevar hasta el resto de tu vida, de verdad. Pero, pero si lo ponemos a pensar, es algo bonito porque el público te recuerda también por eso, te reconoce por eso. Es como tu marca comercial. Pero la pregunta del millón, ya has perdido la cuenta de cuántas veces te la piden en tus presentaciones? Sí, a ver, se la he cantado hasta 5 veces, la verdad. Pero también creo que me llena un poquito de alegría saber que la gente pide otras canciones. Hay gente que tiene, bueno, creo que cada canción mía tiene un público. Imagínate, hace poco me pasó algo muy interesante eh, y a la vez doloroso, porque cuando yo llegué a Costa Rica a dar una gira, me dice el dueño de la radio, Andrés Quintana, de la mejor radio de rock de Costa Rica, me dice, no sé si ya te había contado esta anécdota, pero me No, dice, por favor. ¿cuál es tu mejor canción? Cántala. Y yo me quedo, y entonces le dice mi amigo, el que destruye armas de guerra, le dice, es que a Gilbert no le gusta que le pidan la mejor canción de él, porque él tiene 10 discos y la gente solo habla de esa canción, ¿va? Entonces viene él y me dice, yo le digo a Adrián Gonzueta, no sé si lo conoces a Adrián Gonzueta, un cantautor latinoamericano de gran renombre. Entonces yo le digo a Adrián Gonzueta, me dice, porque él trabaja para mí aquí en la radio. Adrián, cantate compañera. Y Adrián dice, no, no la quiero cantar porque solo esa me piden. Y yo le digo, Adrián, dice él, dice Andrés, yo le digo, Adrián, ¿cómo puedes ser tan injusto con la canción que te ha dado a conocer con tanta gente? ¿Cómo puedes ser tan injusto con una canción que te ha dado tanto? Y entonces me le volteó la tortilla para pensar de sencillo y frágil, de que en realidad le tengo que agradecer la canción porque en realidad ha tocado muchos corazones. ¿Y por qué te digo que a la vez dolorosa? Porque Adrián vino a cantar en noviembre del año pasado a dar una gira aquí a El Salvador, me escribió Gilbert, estoy aquí en tu tierra, estoy en el bar donde vos tocás, en Ataraxia, y yo andaba muy lejos y le miré, Adrián, no te puedo ir a ver. Pues no lo pude ver en noviembre, dada, se da la noticia de que en el 5 de enero murió en Costa Rica, imagínate. Entonces, pero sí me recordé, Adrián, que en paz descanse, de que esa anécdota también a él no le gustaba tocar su mejor canción, que era compañera, y en mi caso es Sencilla y Frágil.
pero siempre complazco a la gente se casa con esa canción, la gente dedica esa canción. Mi esposa era fanática de esa canción cuando ella tenía 11 años de edad, imagínate. Entonces, es una canción que me ha dado mucho. La parte que me empieza a sorprender es eh, esta nueva, bueno, no sé si será nueva faceta, pero yo me imagino una de tus virtudes que tenías o de repente no usabas mucho, esa de componer, escribir. De componer sabemos que sí, pero de escribir de verdad. Oye, quién sabe si de repente terminas haciendo una obra de teatro, una telenovela, de repente hasta un documental, ahora que se han puesto de moda los documentales, que muchos de estos documentales, Netflix, Amazon, los terminan comprando y actores reconocidos lo terminan interpretando, ahora que se ha vuelto de moda. Antes no había esa oportunidad, tenía que ser una persona muy reconocida para que lleven ciertas, digamos, vivencias a las telenovelas o a las películas. Pero ¿cómo te has sentido desde que te dieron esa tarea de repente o te comprometieron a que empieces a escribir? ¿Cómo Mira, fue? Cuéntame esos primeros momentos de repente en que dijiste, wow, ¿cómo le llaman acá en Canadá? En Canadá le llamamos un due date, creo que en español se llama un día para terminar el proyecto. Eh, Esos primeros momentos, esas primeras, de repente, minutos, segundos, que de repente te sientas en algún lugar y dices, bueno, ¿qué lugar empiezo? Al frente de una ventana, en el campo, de repente afuera, donde hay frío. Cuéntanos ese lugar especial que escogiste para de repente finalmente empezar a escribir o todo te empezó a fluir sin ningún problema. eh, yo creo que todo está conectado, Joseph, yo creo que todo está conectado. Creo que todo hay un momento propicio en cuanto a la energía o la vibra que vos sentís a tu alrededor. Y desde una puesta de sol, desde un viento silbando, una rica, fresca brisa y hasta un whisky con un par de cubos de hielo. Entonces creo que todo eso se puede prestar mucho para poder escribir. En mi caso es algo que comienza como a crecer en mi interior, como que tengo que sacar algo, ¿me entiendes? Como que algo que me está quemando y muchas veces me ha pasado eso y es como el momento oportuno para poder crear. Mira, a veces me siento tan sensible que solo hago un par de acordes, tarareo una melodía y de repente nace una canción. Ya, ahora bien, la composición, aparte de la inspiración, también es una práctica constante, una práctica constante. Si vos estás eh, haciendo pesas, eh, periódicamente, obviamente los músculos van a ir creciendo. Si vos estás escribiendo periódicamente, más y más canciones van a ir fluyendo. Pero si uno deja de escribir, de practicar lo que es el ejercicio de escribir canciones, uno se comienza a hacer un poco más haragán. Y entonces, cuando venís a darte cuenta, en el caso mío, me lleno de un montón de varias notas de voz en mi celular que ya no las llevo a hacer canción y solo me quedo con un montón de ideas de notas de voz de diferentes melodías que se me vienen, tanto con la guitarra y todo, y que no las concluyo en hacer canción. Entonces, sí debo de retomar aquello, de volver a escribir, de volver a ser disciplinado en terminar una canción. Qué interesante, ¿ah? De verdad, cuando mencionas todo eso, de verdad, como dicen, la práctica hace al maestro. Vayámonos a esta nueva, cada año. Tú mencionaste hace unos minutos que hay un montón de, digamos, pequeños proyectos incluidos en tu celular. Eh, ¿Cómo haces para de repente en algún momento terminar todos esos o ir escogiendo uno tras otro para finalmente de repente terminarlos, sacar esa base, ponerle una maqueta musical? Ya cuando de repente tú agarras la guitarra,
aparte de la guitarra, sabemos que es una de tus armas más valiosas, la guitarra, con eso te defiendes. ¿Solamente has podido perfeccionar la guitarra? ¿Tocas algún otro instrumento musical de repente cuando compones? Sí, sí, claro. En el estudio trato de explotar, depende del género que sea, los instrumentos que puedo elegir y entre ellos pues está el banjo, tengo una mandolina, ukelele, un charango, las armónicas, tengo una quena, zampoñas, instrumentos de percusión, el bajo electroacústico, bajo eléctrico. Entonces, tengo un lap steel que me regalaron en una gira en Costa Rica, que es la guitarra de mesa que la tocas con un tubo que lo ocupan lo de música country o blues. Entonces, trato de involucrar todos esos instrumentos y entre eh, más ¿cómo decirte? Sonidos de diferentes instrumentos, creo que la canción toma diferentes tonalidades, diferentes colores. Súper bien. ¿Algún otro país has tenido la oportunidad de salir en alguna gira afuera o has tenido de repente la oportunidad de hacer un tour por tu país? Siempre a veces, como músico, a veces uno extraña ciertos lugares, ciertos eventos, a veces de la noche a la mañana te llaman para otros eventos que a veces uno no lo tiene en sus planes y a veces por el cariño del público, a veces uno tiene que hacer un tiempito. ¿Cómo ha sido este 2025? En resumen, que nos puedas mencionar, ¿ha habido altos, bajos, de repente algo bonito que hayas aprendido? Porque siempre a veces uno aprende de cada año. A veces hay años que son buenos, hay años de repente que en el primer trimestre te va bien, en el segundo te va de repente medio y a veces uno dice, uy, a veces ya quisiera que termine el año. O a veces hay años en que todo te va perfecto, a la perfección, no hay ningún problema, pero llega un día en particular, siempre a todo el mundo yo creo que le ha pasado, hay un día en que desde que te levantas, muchos dirían, wow, me levanté hasta con el pie izquierdo, creo, porque ya de una me pasa algo, ya salgo de mi casa, me vuelve a pasar, pero ya cuando finalmente el día termina, dice, Dios mío, wow, si este día me fue así, espero que ya mañana todo se arregle y Dios es grande. Dios es grande porque a veces también te pone pruebas y te hace recordar que en este mundo todas las personas están de paso. Siempre Dios decide cuándo va a ser el punto final en que de repente Dios te quiera arriba. Pongamos un ejemplo, a ver, mira, un poquito triste para mencionar, pero no sé si te enteraste de la noticia del cantante de música colombiana, Jason Jiménez. Soñó 3 veces que se iba a morir en un accidente de avión. Él tenía que venir, te cuento así para sincerarnos un poquito, en el mes de febrero, 13 de febrero, él se tenía que presentar acá en Toronto, y 2 días antes volvió a tener su tercer sueño, pero él ya vivía así un poquito ya, como dicen, acongojado, ya con mucho temor, revisaba todo, pero al final, como dicen, terminó subiéndose a la avioneta que le terminó trayendo este trágico accidente. No, muchos dicen, pero si sabías que de repente te ibas a morir así, ¿por qué no hiciste de repente ir en un avión comercial? De repente tomar el bus. Es como Final Destination, a veces que miras ahí, pero bueno, a veces uno dice, no, de repente son sueños o son cosas así, pero es un claro ejemplo de lo que a veces te puede pasar en la vida. Uno lo puede tener todo, pero pasan las cosas. Sí. Una pequeña bromita, una persona se termina ganando la lotería y dice, Dios mío, gracias por haberme hecho ganar la lotería. Pero el muchacho tan avaro dice, bueno, ahora sí, con todo este dinero me voy a hacer una cirugía de cara, me voy a arreglar la papada,
la barriga, las piernas, me voy a poner cabello. Termina de hacer todas estas operaciones, sale a la calle y ¿qué es lo que pasa? Un carro lo termina atropellando. Y ya muerto le dice, Dios mío, ¿qué pasó si te pedí que me des salud, fortuna? Y el Dios le dice, hijo mío, pero con tantas operaciones ya ni yo, Dios, te reconocí. Entonces es un claro ejemplo de que a veces la vida no está comprada. Pero me gustaría que hagas un pequeño resumen. Disculpa que se me salió un poco el de inglés, el resumen de tu 2025. Mira, ha sido un año muy duro. Ya vos lo resumiste con cierta historia hasta ahí caí. Fue un año, creo que el año más difícil de mi vida, creo yo. El año más difícil de mi vida. Todavía estoy pagando ciertas consecuencias de ese año que espero terminar de pagarlas pronto. Pero como bien tú lo dices, es algo de lo que aprendí. Es algo de lo que aprendí. Necesitaba tocar fondo para valorar muchas cosas y para aprender un poco de humildad y, y para conocer cierto lado en la música que no lo había conocido, que solo lo había visto en películas. Ya me di cuenta en un lugar donde olvidado de la gente y apartado de la gente, Jesús camina en medio de toda esa gente que está apartada. Y aunque yo estuve temporalmente, y creo que entendés, eh, aprendí mucho, aprendí mucho. Todavía, como te digo, estoy con esas secuelas de todo eso, pero sí me ha hecho madurar mucho, me ha hecho madurar mucho, me ha hecho más humano y también me ha llevado, Joseph y Fernando, me ha llevado a sentir algo bien quieto en mi interior y es que a tal punto de vender mi casa, o sea, me quiero ir del país, me quiero ir o para México, Argentina, no lo sé, o España, pero quiero viajar con un portafolio de canciones y hacer algo que nunca lo había hecho y que debía hacerlo hace mucho tiempo. Y, y es jugarme mi último cartucho, mis últimos 10 años o 15 años de vida, no sé cuánto será, pero como artista, como músico, creo que estoy dando vueltas en círculo y aunque estoy haciendo muchas cosas muy bonitas aquí, en muchos restaurantes, muchos negocios, porque gracias a Dios ustedes se dan cuenta que siempre ando en concierto, en evento, pero creo que todavía falta algo más. Hay algo que no he pegado un salto y lo debo de hacer actuando. Súper bien, mira, si ponemos un claro ejemplo, ¿no? Y yo sé que Fernando se va a acordar, tuvimos la oportunidad de entrevistar un artista español. No sé si te acuerdas, mi querido Fernando, el artista Jo. Un artista, mira, así como tú mencionas, mi querido Gilbert, él estando en España y teniendo casi todo lo mismo que tú, allá reconocido, le iba bien, decide caminar como dicen, decide encaminarse. Y mira, estuvo en Argentina, recientemente ha estado en México y ahora en México ya viene por casi un año, creo que ya va para los 2 años. Y se ha abierto, digamos, no en su totalidad, pero sigue, como dicen, abriéndose las puertas allá en México y en 2 veces cuando lo entrevistamos, dice, mira, este peregrinaje no acaba, pero sé que si algún día me termino muriendo, sé que siquiera he muerto en el intento y no de repente en la duda de poderme abrir un camino. Entonces, de verdad, uno nunca sabe dónde puedes terminar triunfando. Como dicen, uno nunca es párroco de su propia iglesia. Uno puede intentarlo en un lugar, pero a veces siente un momento en que ya no, ya como que ya la espuma no sube, como que ya se quedó ahí. Y hay otros países a veces que te abren, te reciben con los brazos abiertos. Uno nunca sabe en qué lugar va a ser, en qué parte estratégica del mundo, solamente Dios decide
dónde te vas a abrir camino y Dios decide hasta cuándo vas a estar con los seres de abajo. Pero bueno, de verdad, esperamos que te vaya muy bien, de verdad, si decides hacer eso, de repente, no sé, buscar ciertas conexiones e ir a probar allá y ver cómo va en el camino. De verdad, allá en México, de verdad, es un lugar de verdad muy estratégico. Eh, Comparando entre Argentina y México, México muchos dicen de que es el lugar más estratégico de Sudamérica, porque de ahí crecen los talentos, de ahí el mundo te mira más. Si no preguntémosles a Donald Trump esa pregunta, de verdad. Pero bueno, de verdad que sí te deseo lo mejor. Y ahora sí, le voy a ceder la pelotita porque la persona que ha estado el día de hoy súper y muy emocionada es mi querido Fernandito y no quiero que se me vaya a quemar de tanta desesperación. Mi querido Fernando, de verdad, ahí te doy como buen jugador de tenis 3 sets, 3 a 4 preguntas para que termines ahí con ese segundo round. Bueno, gracias, Joseph. He estado también concentrado escuchando esta gran parte de la entrevista y bueno, siempre, siempre adelante con la música. A ver, amigo, ¿cómo ves tu visión? ¿Cómo ves tu futuro en la música de acá a un par de años? ¿Cómo ves? ¿Cómo es tu visión en la música? Bueno, yo espero, Fernando, triunfando. Espero que la música se mundialice y ustedes creo que están más al tanto que yo, ya que entrevistan a todo tipo de artistas y yo creo que se dan cuenta de que como cantautores, como músicos, tenemos grandes retos en donde en cuestiones de 5 minutos tú estás sacando una canción con inteligencia artificial y le decís quiero que sea y tenga influencia de los Rolling Stones, con los Beatles, con Poison, con Led Zeppelin, y de repente te genera una canción con todos esos algoritmos que les copió a estas bandas y te genera su propia propuesta, entre comillas, y la canción, aunque creada con inteligencia artificial, con voces de inteligencia artificial, ya tiene millones de seguidores. Entonces, y en cuestión de, bueno, tanto así que las disqueras están firmando a estos personajes que generan canciones con inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde va el negocio? No lo sé, pero no es bueno para nosotros. Sin embargo, todavía nacemos de una mujer y todavía creo en el proceso natural de cómo nacen las canciones y es con puro talento, con inspiración de Dios, con esa iluminación de Dios. Creo todavía en el milagro natural de crear una canción. Y es algo a lo que no voy a renunciar. Es algo a lo que voy a seguir escribiendo y escribiendo. Mira, qué bueno, qué interesante lo que estás contando. Perfecto, muy bien. Eh, ¿Cuál crees tú? Ahora vamos a hablar un poquito del género rock, el rock. ¿Cuál crees tú que sea el instrumento especial o los instrumentos especiales para tocar un buen rock? Bueno, yo creo que la guitarra eléctrica, y bueno, hoy en día hay una infinidad de efectos que uno puede ocupar para poder hacer una buena canción. Hay una canción, por ejemplo, que yo lancé no hace mucho, que es una balada, está en el 10º disco, se llama Mi Tormento, y es una balada rock que la gente poco conoce. Pero también te cuento, Fernando, de que hace poco decidí subir parte de mis primeros discos en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes y todo eso. Y entonces no los quería subir porque ya después, con lo último que he grabado, que está bien profesional, subir como lo primero que hice como que no me gustaba mucho, ¿va? Lo primero que hice era como una especie de hombre G o rock alternativo, sí, bien, bien, bien de antes, pero al final muchos fanáticos eran muy amantes de la música de mis primeras canciones y me rogaron que las subiera, así que subí 2 discos. Uno se llama Ni Verdades ni Mentiras y otro se llama Hurgando la Luna, que es un concierto en vivo que grabé en un bar mítico de aquí de El Salvador. Entonces, allí en esos discos, tú puedes escuchar, hay
unas canciones como por ejemplo Algo, que son canciones que llevan bastante rock. Y hay una que se llama Sin Retornar, que tiene que ver con las drogas y todo, que también es muy buen rock, así como a lo clásico como Eric Clapton y todo eso. Entonces ahí está prácticamente dos de mis primeros discos, que es la esencia de cómo comencé como cantautor y dentro del rock. Qué bueno de verdad, muy bien de verdad, sí, ese es lo importante, ¿no? El género rock va a seguir estable y presente toda la vida, sí, eso es muy importante. Dime tus proyectos para el futuro, ¿qué proyectos tienes más adelante, para este mes, proyectos, eventos? A ver, cuéntanos. Bueno, siempre tengo el proyecto de hecho, hablé con uno de los guitarristas que me ha acompañado en muchas canciones, en muchos videos, se llama José Luis Jiménez, un gran guitarrista, y estuvimos hablando de conformar una banda, no la banda con la que yo toco regularmente en todos los conciertos o en los bares, sino una banda en la cual yo pueda seleccionar unos 15, 20 canciones de mis mejores discos y brindar un concierto, tanto captado el audio en vivo como capturar también la imagen. Entonces, poder hacer un concierto visual y audible en vivo para la gente, pero solo de música mía. Yo creo que en realidad, si ya estamos hablando de ver que nos estamos poniendo viejos, creo que es bueno dejar un legado de ese tipo para que la gente pueda ver y escuchar lo que es la producción que hizo Gilbert Cáceres, ¿no? Mm, Dime, ¿alguna canción en especial entre tus canciones ha marcado algún testimonio de vida, algo que te ha pasado en la vida real? Cuéntanos. Bueno, mira, ahí bueno, está lo que es Mis Raíces, que yo les comentaba, creo que la vez pasada les comentaba que parte de mi 10º disco y estuvo hace 3 años tratando de lograr una nominación en los Grammys. Y es una historia que habla prácticamente de la tenacidad, el carácter de mi viejita, de mi madre, que a sus 15 años me tuvo y me sacó adelante. Y también pues habla de mi infancia, de lo duro que fue crecer trabajando desde la niñez, de ese primer regalo que me dio una guitarra y me cambió la vida y sin pedirme permiso el arte me convirtió en un cantautor nacional e internacional, porque sí creo que el arte no te pide permiso cuando tú ya de repente ya naces con ese don, el arte te lleva todos lados y uno es cuando se viene a dar cuenta la gente le está llamando artista a uno. Pero sí, si hay una canción que es testimonio de mi vida, es Mis Raíces, pero también hay una como una trilogía o no sé cómo llamarte de canciones mías que, por ejemplo, hay 3, 4 o 5 canciones que están relacionadas con una misma historia. Y es la canción Dime si volverás, Marlin, La llamada que tanto esperé. Hay como 4 canciones que hablan de una misma historia y fue el primer hogar que tuve y la mujer que se fue con un bebé en su vientre y una bebé que hasta la fecha jamás me permitieron conocer. Qué interesante, muy bien. Estamos en los últimos minutos del programa. Dinos tus redes sociales para que te podamos seguir. A ver, Gilbert. Bueno, pueden seguirme en cualquier red social como Gilbert Cáceres. Creo que si ustedes ponen Gilbert Cáceres les va a aparecer eh, cualquier referencia de mis canciones, incluso en las historias, en WhatsApp, en las historias en Instagram, en TikTok y en cualquier plataforma. Si ustedes ponen Gilbert Cáceres, les aparecen mis canciones y ustedes pueden poner cualquier publicación con mis canciones. Entonces, no dejen de seguir. Creo que la mejor manera de apoyar al artista no es solo siguiéndome, sino diciéndole a la gente, mira, ya escuchaste a este artista, ya escuchaste las canciones de este artista, mira lo que estás viviendo te pega con esta canción de Gilbert Cáceres. Creo que la mejor manera de apoyar a un artista no es solo quedarme con que lo conozco, sino compartirlo con la gente para que lo conozca. Eso, eso creo que es un buen apoyo a alguien que se dedica al arte. Ya, perfecto. Ya, perfecto, perfecto. Sí, está tratando de prender bien el micrófono para que hay veces cuando aprieta el micrófono un poquito que se demora en hacer efecto. Muy bien. Bueno, voy a dar el pase a Joseph para que continúe ya con las últimas preguntas del programa. Adelante, Joseph.
Claro que sí, de verdad, ha sido un placer, mi querido Gilbert. Muchísimas gracias por ese tiempo, de verdad, por darnos un poquito de tu tiempo. Cuéntame, 2026, a ver, 2026, enero, febrero, el mes de febrero, yo me imagino que ya debes haber preparado algo para la dueña de tus quincenas, o de repente algún restaurante ya haya preparado algo para ti, porque Ya, yo me ya imagino me como, están viendo feo, fíjate, por tu culpa. Siempre no, hace lo mismo, fíjate. no, de verdad, y nos pasa a nosotros también, no, tranquilo, no, estamos en el mismo bote, estamos en el mismo bote, de verdad. Esto de estar, de verdad, a veces yo lo siento por ti, mi querido Gilbert, de verdad. Yo siquiera como una persona a veces detrás de cámaras o a veces cuando sacamos los programas o cubriendo eventos. Y yo me pongo a veces en el papel de uno. Cuando uno es un artista, yo me imagino, uno se debe transformar. Bueno, eso ya depende también del artista. Muchos artistas, eh, ¿cómo hacen para no pecar con tanta carne? De verdad, porque uno cuando está en el escenario, de verdad, cuando uno está en el escenario, de verdad, es como que si fuera la última carne del mercado, como que si uno fuera el último chocolate del desierto, como que si uno fuera de repente, a ver, la última fruta afrodisíaca del terreno. Se lo quieren comer a uno, especialmente todas las muchachas, señoras, casadas, viudas, divorciadas, sino que decirle eso como a Romeo Santos, lugar que se presenta a todas las muchachas. Romeo, quiero que me hagas un hijo, Romeo. Oye, en el caso tuyo, de verdad, mi querido Gilbert, ¿cómo haces para controlar? Sabemos que ya ahora estás en una situación difícil en el equipo de los casados, de verdad. A De veces uno titular. dice, ya, exacto, pero ¿cómo haces para, digamos, lidiar con tanta carne y con tantas personas que de repente, o señoritas, porque ahora con la nueva era, ahora las muchachas son más extrovertidas. Ahora no hay pudor, a veces con muchas muchachas, antes no, antes de repente te daban una cartita, ahora es lo menos que te dan, ahora llueven brasieres, llueven panties, llueven de todo al artista. ¿Cómo haces para controlar ese hombre carnívoro que tienes por dentro, con tanta tentación en el mercado, como dicen? A ver, te he puesto en una situación muy difícil, Dios mío, de No, verdad. no, Gilbert, no. Gilbert va a tomar un poquito de agua, dice, para cuidar sus palabras y no hablar más de la cuenta. De Bueno, verdad, como artista, explícanos un poquito, de repente, no en tu situación, pero en situación de otros, porque uno como artista a veces está hábito a que te den drogas, a que te pongan diferentes cosas digamos, en tus bebidas, o de repente vengan esos pequeños vicios que a veces te pueden romper tu moral. A veces por el cansancio, muchos artistas nos contaban de que a veces por cansancio lo hacían. Decían, Joseph estaba súper cansado y necesitaba algo para cargar energías. Imagínate, 3 conciertos, 4 conciertos en una noche. Dios mío, que ni una máquina puede hacer. sí. Y a veces muchos por tratar de cumplir todos esos conciertos terminan metiéndose un poquito en las drogas y en cosas así. Pero a ver, ahora sí, sabemos que estás al lado de tu foto favorita y todavía tiene una muchacha atrás ahí como, como para protegerlo. Sí, Pulp bueno, Fiction. A ver, cuéntanos, a ver, un poquito, bueno, mira, ¿cómo haces? eso ha sido, yo creo que es el pan diario de todos los artistas, va. Pero uno va madurando, Joseph, uno va madurando. Mira, si hay algo que uno no tiene que hacer, es meterse con el público. ¿Por qué? Porque de repente pasa algo y tú mismo te vas, como artista, te vas alejando de tu propio público. Entonces, no te puedes meter ni con tu planilla ni con tu público como artista, porque eso es contraproducente para uno. Mejor, y puede ser cualquier cosa lo que esté allí, o puede ser la mujer más bonita, pero mejor
con distancia y que te mantengan como el artista admirado que siempre te han tenido. Ya después ya no soy el gran artista, no que soy el tal por cual y cualquier cosa así, ¿me entendés? Entonces, y hay, por tener contacto, no creas que con mujeres, hasta por acercarme o permitir que hombres se me acerquen a mí para ser amigos, me han visto la cara de tonto. Entonces, créeme que a veces no es que uno artista se la quiera picar, sino que uno tiene que de verdad tener cierta distancia y cierto tacto. Creo que los amigos que ya tenés, los tenés de hace muchos años y ha pasado un proceso de años para probarse y como que eso de agarrar nuevos amigos, vos no sabes con qué intenciones se acercan. Y en cuanto a mujeres, y creo que también uno de hombre tiene que saber ser maduro y tomar cierta distancia. Mira que hoy las leyes están sumamente complicadísimas y aunque tú no hagas nada, puedes pasar bajo las barrotes, otras las rejas, justos por inocentes, ¿me entendés? Entonces, o justos por pecadores. Entonces, creo que hay que pensar con la cabeza y poner los pies en la tierra y darse cuenta de que si Dios te permite irte a ganar el sustento para tu familia lejos de casa, pues hay que saber agradecerlo, ¿va? Yo tengo amigos que me dicen, puya, Gilbert, me dice, qué chivo que vos te quedas a dormir en otros lados porque fuiste a dar un concierto y yo no me puedo zafar de mi mujer porque se enoja si duermo en otro lado y vos te vas a otro lado, te invitan a una cerveza, te invitan a unos tragos y todavía te quedas a dormir a otro lado y tu mujer tranquila. Bueno, pues, pero es lo que uno anda haciendo y es lo que uno de verdad para que ahorita tengo todo el mes de febrero topado de conciertos y gracias a Dios creo que se debe a que trato de hacer las cosas bien y enfocarme en respetar también mi trabajo. De verdad, tienes mucha razón, mucha razón. Uno madura, creo que uno madura y empieza a ser un poquito más, como dicen, más pragmático en las decisiones que uno toma. De verdad, y tú muy bien lo has dicho, ahora las redes sociales a veces no están a favor del artista, a veces están en contra del artista porque hay personas que se quieren o quieren agarrar fama y te inventan una historia que de repente uno a veces ni se la termina salvando. Si, y más todavía si no tienes a alguien que te respalde. Hemos mirado de verdad, ahora que mencionas, muchos ejemplos de muchachas que se quieren hacer fama o esto de que a veces quieren, inclusive de verdad, ahora que mencionas, te salen hijos de la noche a la mañana, de verdad. Y si uno no tiene, como dicen, las personas que puedan afirmar que estuviste en tal lugar, ya con el solo hecho de estar de repente en un lugar cantando y porque te sacaste una foto con tal persona, de repente tú como artista, estas muchachitas, ya te inventan toda una historia, de verdad, y a veces es un poquito triste y a veces, como dicen, si uno no tiene esas personas que te ayuden o que te respalden en donde has estado, a veces se meten en problemas, todo por el hecho de querer facturar, como le llaman acá en Canadá. Mira, de verdad, tú lo has mencionado, uno con el correr del tiempo aprende a madurar y aprende a apreciar lo que uno tiene. De verdad, cuando uno encuentra de repente ya esa media naranja, como dicen, el amor de tu vida, la doña de tus quincenas, la que se encarga de, como dicen, de cuidarte, tu asesora de imagen, ¿ya? Porque ya las esposas Sí. se ponen ese cargo, asesora de imagen, tu manager, de verdad. Y muchos artistas me dicen, sí, tengo que ir con mi manager. Y ya después me dice, Joseph, te cuento eso ya después, cuando estemos allá en Toronto. Y después me dice, no, que la manager es la esposa, porque si no, no me deja ir a otro país. Digo, acá, perfecto, no, tranquilo, tranquilo, sí, la manager. Pero es lo bonito, o sea, de verdad, si Dios y el mundo te da la oportunidad de conocer lugares, oye, y si tienes la oportunidad de ir con tu esposa, ¿por qué no? Y si ella sabe de repente cumplir el rol y respetarte como artista también, oye, de verdad, de mil amores. Te cuento así, entre nos pasó con un artista, de verdad,
trajo a la esposa, y mira, y no por hacer quedar mal a la esposa era tan celosa que dentro del escenario le dijo a uno de los, como dicen, a muchachos, pónganme una silla en el medio del stage, imagínate, en el medio del escenario. Oye, todo el mundo se quedó frío diciendo, pero disculpe, pero ¿y usted qué va a cantar? ¿Qué toca? No, es que tengo que ver que nada de ninguna de estas fieras o muchachas le vayan a decir o hacer algo a mi esposo. Y el marido la tuvo que convencer y decirle, amor, por favor, no me hagas quedar mal. Estamos en una presentación, de verdad. Si quieres mirarme, vete acá al costado, no hay problema. Pero cómo vas a estar en el medio del escenario si no tocas nada? Y bueno, entonces uno aprende, de verdad, aprende a veces a sobrellevar ciertas situaciones, pero como dicen, pero no es nada, no es hermoso cuando uno puede disfrutar y como artista de repente recorrer el mundo con la persona que siempre va a estar a tu lado y la que te va a cuidar también, porque siempre cuando uno tiene esa persona, ella al 100% va a cuidar que no te pase nada. Toda la razón. Bueno, de verdad, como una persona muy sabia, muy buena respuesta, mi querido Gilbert, de verdad, corto y preciso. De verdad. Palabritas finales, ahora sí, palabritas finales. Danos tus redes sociales, conciertos que se vienen, ya mencionaste en el mes de enero y febrero, por favor, menciona unos cuantos. Y bueno, de verdad, estamos súper contentos y por favor, de acá unas cuantas semanitas, de verdad, vamos a hacer el seguimiento para llevarte otro programa, porque Gilbert en un momento yo me pregunto, mi querido Fernando me va a decir, oye, siempre me invitan para Rock Sin Banderas y tenemos otros programas más que ya te vamos a hacer la invitación, mi querido Gilbert, Buenísimo. en una próxima oportunidad. Por favor, mi querido Gilbert. Bueno, puedes seguirme como Gilbert Cáceres, lo mencioné antes en todas las redes, todas las plataformas digitales. Últimamente he estado dando conciertos y he estado transmitiendo en TikTok parte de los conciertos en tiempo real. Así que si ustedes quieren, pues, agregarse, sumarse al concierto, acompañarme en el escenario, nadie los va a bajar del escenario porque esté celosa o algo así, sino que pueden conectarse ahí en primera fila en la pantalla y darse cuenta más que todos los viernes y sábados que hay conciertos. Entonces siempre transmito ya sea un set o dos sets mientras estoy tocando. Y sí, se vienen muchos conciertos, tanto en enero, lo que queda de enero, como lo que es de febrero. Ahora, sí, para que vean las fechas, los lugares, sí es necesario que me puedan seguir en Facebook como Gilbert Cáceres, en Instagram como Gilbert Cáceres y en todas las plataformas como Gilbert Cáceres. Por mí, encantado de tener un público culto, un público que aprecia, porque la gente que hace crecer a sus propios artistas es la gente que vale la pena. Cualquiera se puede ser fan de un artista ya grande, pero aquel que diga, yo empecé con él cuando nadie lo conocía, esa es la verdadera gente culta y los verdaderos fanáticos. Excelente, excelente. De verdad, muchísimas gracias, mi querido Gilbert. Mi querido Fernando, palabritas finales. Así terminamos el programa. De verdad, un programa muy bonito y lleno de muchos recuerdos y siempre con nuestro artista, mi querido Gilbert, que enciende y, como dicen, ilumina el programa de Rock Sin Banderas. Fernando, por favor. Muchísimas gracias, Gilbert Cáceres, un gran amigo, por haber aceptado esta entrevista. Como dice yo, tenemos otros programas, ya conversaremos por interno para que te podamos volver a entrevistar. Y hasta el próximo lunes en otro programa más de Rock Sin Banderas. Gracias, Joseph, gracias, Gilbert, y a todos mis fans y seguidores, saludos también. Claro que sí. El aplauso, muchísimas gracias, mi gente linda. Hasta la próxima. Se me cuidan.